Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Nos complace tener nuevamente con nosotros al teacher, muy conocido por todos ustedes, el profesor Ramón Rodríguez, analista político. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Aquí estamos, profesor, dispuesto a responder cualquier pregunta suya. Bueno, lo hemos visto últimamente muy activo, escribiendo algunos artículos en el periódico El Nacional, el cual tengo aquí en las manos, en el que usted constantemente habla y decreta prácticamente una división en el PRM, el partido oficialista. Profesor, ¿y esa división que usted avisora en el PRM, no lo ve en los demás partidos políticos? Bien, es una pregunta muy interesante porque usted quiere decir que lo mismo que podría pasar en el PRM, muy bien podría ocurrir en las otras entidades políticas. Sin embargo, lo que se presenta en el partido de gobierno es distinto, porque yo entiendo que el panorama político con miras al 2028 está definido. Mire, por más vuelta que usted dé, el candidato de la Fuerza del Pueblo lo será Leonel Fernández. Y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, hay muchas posibilidades de que lo sea Francisco Javier García. Entonces, ahí no va a ocurrir nada que pueda alterar la vida institucional de esas organizaciones políticas. De hecho, yo tengo la convicción de que la Fuerza del Pueblo es la organización política que podría sacar del poder al PRM si no se ponen de acuerdo, y de ahí es que hablo de la posible división, de una convención ordenada por sus mismos estatutos que establece, por ejemplo, en el 150, cuándo deben hacerse las campañas internas. Sin embargo, usted ha notado que hasta el mismo presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Andrés Jaques Román, ha llamado la atención por esa campaña a destiempo. Entonces, ¿por qué hablo de una posible división? Porque lo peor que podría pasarle a un político que aspira a ser presidente, que usted sabe que tiene que jurar, muchas veces lo hacen poniendo sus manos sobre la Biblia, siguiendo una tradición de George Washington, que fue el primero que lo hizo. Esa tradición después la rompió John Quincy Adams, porque entendía que la Biblia no era suficiente, que había que hacerlo en un libro de leyes. Y lo hizo en un libro de leyes, no usó la Biblia, porque a lo que aspira un candidato presidencial es a respetar y hacer respetar las leyes. Entonces usted se encuentra con que los precandidatos del PRM, en su gran mayoría, casi todos, están violando la ley del país, la ley de la Junta Central Electoral y la propia ley de los estatutos de su partido. En este caso, la ley, la 150, el artículo 150 de los estatutos del PRM. En definitiva, mire, usted se pone a ver los candidatos, que son como 8 o 9, tiene a David Collado, tiene a Carolina, tiene al doctor Guido Gómez Mazara, la misma vicepresidenta Raquel Peña, Wellington Arnó, San Lobatón, Peña Guava, Roberto Fulcar, son muchos. Y prácticamente hay como 3 candidatos que no están violando. El doctor Guido Gómez Mazara mantiene una posición firme de que este no es el momento de campaña, que es un momento de realizaciones gubernamentales, de hacer las cosas bien. Roberto Fulcar está respetando el asunto, y me parece también que Peña Guava lo ha respetado bien. La vicepresidenta más o menos, pero sus mismas funciones a veces como que medio la mezclan
con algún tipo de campaña. Después, en su mayoría, no quiero ni siquiera llamarlo por sus nombres, están tirados a la calle al medio. Y eso podría crear una división. O sea, que no es que yo lo quiera decretar, sino es lo que analizo a lo interno de esa entidad política. Sí, pero en sus escritos se percibe, se nota, hasta se resalta cierta inclinación, cierto favor por el doctor Guido Mazara. Es así, se percibe en sus escritos eso. Se puede decir que hay un favoritismo o una inclinación hacia aquí al doctor Guido Mazara. Bueno, usted, como dice en el campo, es medio maldoso, dicen en el campo. No, mira, cuando hay una parcialidad, tiene que haber un sesgo o tiene que haber una falta de objetividad o hay que apelar a las mentiras. Entonces sí, usted puede hablar de parcialidad. Y lo que yo he escrito y lo que he dicho del doctor Guido Gómez Mazara obedece a la verdad y por lo tanto no hay ningún tipo de parcialidad. ¿Qué hemos dicho? Que de todos los candidatos, él tiene la capacidad política para presentar una buena candidatura en un partido que debe presentar a alguien que deberá debatir con un zorro político que ha sido 3 veces presidente de la República, que tiene a favor la historia buscando lo que ya hizo Ignacio María González, ¿no verdad? Buenaventura Báez, Pedro Santana, Joaquín Balaguer y otros expresidentes que han ocupado el suelo presidencial en 3 o más ocasiones. Lionel está detrás de eso. Usted cierra los ojos así y piensa y coge todos los nombres y usted es dominicano. ¿Quién usted cree que puede debatir de un tú a tú con el doctor Leonel Fernández? Bueno, los dominicanos en su mayoría entienden que el doctor Guido Gómez Mazara tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces, estoy siendo imparcial. Quiero darle el favoritismo que usted plantea al doctor Guido Gómez Mazara. No, yo estoy planteando una realidad como la clase media y muchos empresarios que saben que no van a jugar a la improvisación, también podrían favorecer esa candidatura. Esa es la realidad. Bueno, en un debate entre estos dos candidatos, el expresidente Leonel Fernández y Guido Mazara, ¿cuál sería su posición en ese sentido? No, habría que ver el debate. Yo lo que te puedo asegurar que Guido no va en desventaja, porque está actualizado con todos los temas. Va a competir con un expresidente de la República muy intelectual, probado a nivel internacional en todos los escenarios, pero el pueblo dominicano no le extrañaría si Guido le ganara un debate a Leonel, porque por encima de los conocimientos que deberán demostrar, hay un argumento fuerte que habrá que analizar los gobiernos de Leonel Fernández con estos gobiernos que está realizando el presidente Abinader, y en ese sentido adquiere un valor inconmensurable lo que plantea el doctor Mazara, de que este no es un momento de campaña sino de realizaciones y de mostrar un buen gobierno. De manera que ese sería un debate como si usted estuviera viendo un juego entre los Yankees de Nueva York y los Mets, ¿no es verdad? Sí, porque realmente Guido tiene todas las condiciones para debatir con el presidente Fernández, que de hecho ellos son buenos amigos, eso hay que decir. Por otra parte, se nota un sobresalto por lo que se llama una campaña a destiempo. Mi pregunta es, ¿cuál es el asombro, cuál es el sobresalto por lo que le llamamos campaña electoral a destiempo? Si eso siempre ha existido, siempre ha habido campaña electoral a destiempo. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, es que las sociedades van cambiando. Es verdad, con el doctor Balaguer aprendimos que ocupaban la posición e inmediatamente hacían campaña electoral. Lo que pasa es que cuando una campaña a destiempo
se torna en una amenaza para la división de un partido, en este caso el PRM, entonces ya es una categoría histórica. Cuando usted ve en primera página que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, dice que hay posibilidad de que no se admitan algunas candidaturas amparado en la ley 3318 sobre la ley de partidos, agrupaciones políticas y movimientos. Entonces no es un juego de niños, no es que es un sobresalto, siempre habrá campaña, pero cuando usted viola las leyes del país y viola los estatutos de su partido, que es lo que está ocurriendo en el PRM, entonces debe haber un sobresalto. Yo sé con toda seguridad que la oposición política, en este caso la fuerza del pueblo, que es que tiene más posibilidad de llegar al poder o de desplazar al PRM, está apostando a que siga eso que está ocurriendo en el PRM, que yo digo dos cosas que yo nunca la he dicho. Ese partido lo divide el presidente Abinader o no. Usted diría, usted le está tirando eso al presidente, que el presidente va a dividir el partido. Claro, porque él es el árbitro. Nunca debió haber dicho, pero ya. Water under the bridge, como dicen los norteamericanos, ya eso pasó, ¿no? ¿Verdad? Agua debajo del puente, que no iba. Lo hizo. No debió haber no, jamás. Por ahora él es el árbitro. Yo no he visto en la historia reciente de la República Dominicana, y usted sabe que soy un estudioso de la historia, que un presidente haya sido neutral. No lo fue Gregorio Luperón, no, claro, que apoyó a Lili, y después Gregorio Luperón apoyó a Segundo Inver, que Lili le ganó las elecciones. Usted sabe lo que pasó con el Partido Azul, se dividió. Entonces, el presidente deberá ser sumamente cuidadoso y será el único presidente que no se va a inclinar en la historia hacia alguien. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces el presidente mantiene la unidad o lo divide. Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. Sí. Hace un ratito usted mencionó una lista inmensa de posibles candidatos para la convención del PRM. Desde su punto de vista, ¿quién cree usted que ganaría una convención PRMista? Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que te estoy planteando. A mí me parece que hay 3 precandidatos que impactan sobre las bases de esa organización política. Me refiero a David Collado, a Carolina Mejía y al doctor Guido Gómez Mazara. Usted puede poner uno en segundo, uno en tercero, el orden no importa como yo lo haya dicho. Los demás podrían tener su participación, pero no tienen el impacto de base, de pueblo. Y le voy a decir algo tampoco que nunca he escrito, y usted va a decir que yo estoy favoreciendo al doctor Mazara. Este país está en un momento que necesita un presidente con el carácter de Guido Gómez Mazara. No sé si usted lo ha tratado. Guido tiene el carácter. Es verdad que es un hombre humilde, pero es una persona que sabe que aplica la ley. Y este país está cogiendo un rumbo que en este momento necesita un presidente como Guido Gómez Mazara. Puede ganar cualquiera. Yo le estoy diciendo por lo que yo he tratado, porque yo prácticamente conozco a todos los precandidatos. No conozco a la vicepresidenta, pero todos los demás lo he tratado. Entonces, decirte quién va a ganar la convención sería tirar un dado. Y la política como ciencia usted no la puede jugar con un dado. Ahora, si el presidente se decide por uno de ellos, muy probable que se gane, pero el partido pierde, porque se va a dividir. Si usted le hace coca a cualquiera de esos candidatos,
cualquiera de ellos que no se sienta conforme crea una división o un fraccionamiento que esa organización no lo va a resistir. Y ahí hay personas que tienen mucho carácter, incluyendo al doctor Mazara, como te dije, que no va a permitir que le hagan coca. Entonces el presidente va a ser el árbitro y tiene que ser muy cuidadoso. Y desde ya ahí hay que ponerle un stop. Porque mañana ellos mismos, los que se sienten afectados, van a hacer un llamado público. Guido le ha hecho 2 cartas al presidente del partido, José Ignacio Paliza, pública, que van a pasar a la historia, llamando la atención de que se detengan esas campañas a destiempo. ¿Me entiendes? Por eso yo hablo de la famosa división. Bueno, usted no posee una bola de cristal para poder predecir qué podría suceder en el 28, en las elecciones próximas. ¿Cuál sería su visión sobre un posible triunfador de esas elecciones? No, es difícil establecer eso. Yo sí puedo decirte que el PLD no tiene tiempo para recomponerse y que una parte del PLD, una gran parte, la mayor parte, va a apoyar a Leonel por encima de lo que decida Danilo. Seguro, porque Javier García, Francisco, tiene vocación de poder, además de que fue el jefe de campaña en todas las elecciones que ganó Leonel, y va a ser posible esa unidad coyuntural. Y una franja del PLD que ha aprendido a estar en el poder va a apoyar al PRM. ¿Quién va a ganar? Eso se puede ventilar fácilmente dependiendo de lo que ocurra en el partido oficial. Si no detienen esa vorágine, esa campaña a destiempo, entonces podrían perder el poder si no detienen eso. Finalmente, profesor Teacher, ¿cuál es su valoración sobre la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral ha pasado el examen. Yo creo que el presidente de la Junta, Román Andrés Jaques, ha hecho un gran trabajo, aunque no es como se inicie, sino como se termine. Váyase al Perú y busque a Keiko Fujimori para que usted vea lo que le ha pasado a ella allá en el Perú. Sí, claro. Porque el artículo 78 de la ley 33, 18, creo que en su numeral 8, no estoy seguro, pero creo que en el numeral 8, habla sobre la inadmisibilidad de las candidaturas. Si la Junta hubiese aplicado eso ya, mira, ahí quedaran 3 precandidatos. Todos los demás no pudieran participar, porque son violaciones, están infringiendo la ley. Y el presidente de la Junta Central Electoral pasó el examen, pero se puede quemar, porque en la prueba nacional en la mano una sola cosa que te da. Tú puedes pasar matemática y te puede quemar en lengua española. Entonces él tiene esa papita caliente ahí, de ese artículo 78, su numeral 8, que él tiene que hacerlo valer si se quiere hacer respetar, como sucede en el Perú, que no, como decimos en los barrios, no cogen corte con eso. Entonces, eso es lo que yo entiendo sobre esa pregunta en particular. Ya el tiempo se nos ha agotado, profesor. Gracias por su participación y esperamos volver a tenerlo por acá. Muchas gracias, profesor.